Bueno, esta normativa que va a entrar en vigencia ya me parece fabulosa, porque en verdad en un mundo digital deberíamos evitar el uso del papel, imprimir documentación y que todo fluya digitalmente para evitarnos contratiempos. Además, para los contadores en las empresas es mucho más fácil inmediatamente recibir todo y procesarlo desde un programa de la computadora. ¿De qué estoy hablando? De la implementación de la factura electrónica, que va a ser obligatorio según disposiciones de la SUNAT. Entonces, y empieza ya este mes para hoteles y restaurantes, la emisión de facturas electrónicas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿A quiénes les corresponde adherirse a esta normativa? ¿A quiénes no? Y si es muy complicado. Vamos a hablar de este tema con Renzo León Velarde García, gerente general de Digiflow, para hablar del tema. Renzo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pamela? Gracias, un gusto. A ver, esto es una gran noticia además, ¿no? Porque, o sea, obliga también a un tema de formalización y evitar trámites, ¿no? Claro, en realidad es una noticia en la medida que se percibe como algo nuevo, por lo que se vuelve masivo. Claro. La factura electrónica viene implementándose ya hace algo de 4 o 5 años, sí, en un cronograma de SUNAT para las principales empresas, o sea, para los principales contribuyentes. Que al ser pocos en relación al volumen de empresarios, claro, y emprendedores del país, no se ha sentido tanto. Pero este año, más o menos 250.000 de contribuyentes entran en obligación. Y como tú bien dices, a partir del mes de agosto, los obligados son principalmente hoteles y restaurantes en la medida que facturen más de 150 UITs. Ya. Entonces, ¿hay un programa especial? ¿Cómo funciona la migración de emitir? Y eso no los exime de emitir la factura en físico. Bueno, lo que sucede es que hay distintas formas de pasar a factura electrónica. La más simple y rápida es a través del portal de SUNAT. SUNAT te da el mecanismo gratuito para emitir uno a uno cada uno de los comprobantes de pago electrónicos. Pero las empresas tienen sistemas y estos sistemas, estos ERP, son un poco más complejos y requieren algunas integraciones y quieren hacer las cosas de una manera más fluida y más integrada, digamos, vale la redundancia. Entonces, para eso existen empresas que dan el servicio y que han sido previamente certificadas por SUNAT. Estas empresas, una de ellas es Digiflow, se llaman PSE, Proveedor de Servicio Electrónico. Y nosotros le damos el servicio a las empresas que así lo soliciten, digamos que como una especie de modalidad llave en mano. Envíame a mí la información, yo me encargo de procesarla en el formato correcto, ponerle la certificación adecuada y mandarla a SUNAT y esperar la respuesta de conformidad. Viene a ser el reemplazo fáctico del papel, ¿no? En la práctica nosotros somos los que nos encargamos de la parte digital del proceso de facturación. ¿Y en algún momento se produce la independización de la empresa que contrata tus servicios para manejar ya ellos solos este sistema? Es una o la otra, ¿no? La empresa puede optar también por su propio software, su propia tecnología. La diferencia sería que tendría que comprar su certificado digital, aunque ahora la SUNAT ha anunciado que lo va a dar de manera gratuita, pero al mismo tiempo este es un organismo vivo. La factura electrónica no es un software que yo hago para mi uso de acuerdo a mi necesidad y que yo decido en qué momento lo implemento o cómo lo actualizo. Tengo que estar pendiente de la normativa de SUNAT para saber qué cambios se van dando en el tiempo. Y créeme que son muchísimos. Entonces, meterse en el proyecto de tener tu propia solución de factura electrónica, al final es distraer el core del negocio, ¿no? Y no es lo más recomendable. Se puede hacer, muchos lo hacen, pero no digo que sea lo mejor, ¿no? De acuerdo. Entonces, tercerizar ese servicio, o esa obligación, porque es una obligación, tercerizarla y que alguien más... Me toca ser juez y parte, pero sí. Claro, realmente es lo más recomendable, ¿no? Entonces, es para negocios que facturan más de, en monto, en cifras, porque 150 estamos UITs, hablando de 150 UITs los obligados para este año, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de la mediana empresa, un poco de la pequeña empresa, pero un dato que es recontra interesante, porque hablamos de obligación, pero esta es una solución y un enorme beneficio. Entonces, cerca del 80%, más del 80% de los contribuyentes que el día de hoy emiten factura electrónica son voluntarios. En el momento que SUNAT dijo esto es posible, muchísimos contribuyentes, muchísimos emprendedores dijeron esto es una gran solución y una ventaja y empezaron a implementarla. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, de lo que normalmente es el presupuesto de papel de una empresa, te ahorras el 60%. Imagínate. Ahora, a todos nos ha pasado, ¿no? Yo tengo mi empresa y tengo mis archivos.
¿cuántos files palanca tienes de facturas y boletas de hace 5 años que por ley tienes que guardar? ¿Cuánto espacio te ocupan? Claro. ¿Cómo puedes hacer para ubicar un documento en ese mundo? ¿Qué harías con ese espacio, pues ese metro cuadrado cuesta plata, si lo pudieras usar de otra manera? Mira lo que pasa al sur, no sé si al norte, pero al sur hay grandes almacenes de files. Ahora, exclusivamente exactamente, de files. me ha tocado trabajar en uno de ellos, sí, es verdad. Ahora yo te hago una pregunta, sabiendo que tú tienes además mucha opinión política. Últimamente no es demasiada casualidad la cantidad de documentos que se pierden, se roban, se queman, se quedan en el carro. Claro. Si los tienes en la nube, se pierden en el taxi. Y están bajo la custodia de un tercero que tiene que rendirle a la entidad, o sea, a la SUNAT, es imposible que eso suceda. Por lo tanto, es un mecanismo de seguridad de otro nivel, digamos, ¿no? Igual, tienen que estar guardados por 5 años. O sea, estamos hablando al final del día que la contabilidad de una empresa va a estar completamente sistematizada y conectada con SUNAT, para que SUNAT haga la fiscalización. Y el enorme beneficio que le permite eso a un emprendedor es que hay un dicho que dice que en Internet todos somos del mismo tamaño. Y esto lo lleva a la práctica, porque yo siempre pongo el caso de la florería en campaña. Vamos a decir que estamos en el Día de la Madre y a ti te llegan flores, pero no te llega la boleta, pues. No, la boleta le llega a tu esposo, a quien envió las flores. Entonces, eso le representa a una pequeña empresa doble logística. El envío de las flores, que es un negocio, pero administrativamente tiene que mandarle un papel a alguien en algún lugar. Así es. Si esa parte la convertimos en una persona sentada en la oficina, emitiendo electrónicamente y mandando por mail, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema, te comentaba, ¿no? El tema de los recibos por honorarios, que ya llegan, y yo comentaba el caso del gasfitero, un emprendedor maravilloso, un señor que va con su motocicleta donde uno lo requiera, ¿no? A domicilio, termina, le haces la transferencia porque también le pagas a su cuenta y él te manda su recibo por honorarios y te llega. Él te puede decir las ventajas que hace sentido y el impacto que ha tenido, ¿no? Así es. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué pasa con ese emprendedor que en lugar de eso hubiera tenido que mandar a imprimir un talonario de recibos por honorarios? Sabemos que mandar a imprimir 1000 o 100 cuesta lo mismo. Entonces se manda a hacer 1000 y las tiene ahí guardados y va emitiendo uno por uno. Los 990 o 900 que va a tener guardados durante el transcurso de todo un año es dinero que tiene parado. Si estuviera en factura electrónica, hablando ya de una empresa que emite boletas o facturas, lo que va a hacer es desembolsar cada vez que emite una factura, un diferencial, o sea, centavos. No va a tener papelería parada innecesariamente. Entonces, es una serie de ventajas, además que obviamente nos volvemos más amigables con el planeta, cosa que no es menor, porque ya también representa ahora incluso una herramienta de marketing, ¿no? Absolutamente, no lo encuentro como de verdad que encuentro que es de verdad que una ventaja importante de resaltar. Ahora, ayuda todo esto de la sistematización de la contabilidad de las empresas a formalizarse, porque ese es uno de los grandes problemas de la economía. Me encantaría decirte que automáticamente sí, pero no es tan cierto, aunque sí es una gran ventaja. ¿Por qué? Finalmente, la responsabilidad de esta formalización recae en las entidades públicas, no en los proveedores del servicio, pero el hecho que SUNAT reciba la información del contribuyente en el momento que emite la transacción, le va a generar obviamente una capacidad de análisis muchísimo mayor. El día de hoy, ¿qué sucede? Una empresa emite facturas y esas facturas pueden estar en un file hasta 30 días que llegue el día en que le toca declararlas. Mientras tanto, la cantidad de cosas que han podido pasar en el mercado o en el mercado negro con esa factura están fuera del radar de SUNAT. En cambio, si todo se mueve en el mundo electrónico, todo lo que toque a esa factura va a estar en conocimiento de SUNAT. Por lo tanto, su capacidad de fiscalizar es muchísimo mayor. Porque hay visitas inopinadas. Apenas SUNAT detecta algo que no le parece, me lo explicaba un abogado tributarista, SUNAT va, te toca la puerta y te dice, bueno, ¿cómo es? Y ya anda, échate a buscar, ¿no? El papel, el documento. ¿Se enteró cuándo? ¿Detectó algo irregular? Sí, pero que sucedió por lo menos hace 30 días. Ahora lo puede detectar inmediatamente. Pero para esto, SUNAT, más que ser una entidad coactiva, se ha vuelto propositiva, porque esto es transformación digital. El día de hoy tú entras a cualquier red social y todas las empresas pregonan su proceso de transformación digital. Bueno, este es el sector público y es para destacarlo. Ahora, ¿qué ventaja le da esto al contribuyente de cara a SUNAT? Que SUNAT también va a ver con mejores ojos a un contribuyente digitalizado, a un contribuyente que esté en cumplimiento de sus plazos de obligación. Transparencia. Habla de la transparencia del contribuyente. No tiene nada que esconder. Y además, está digitalmente, todos del mismo tamaño. El emprendedor más pequeño, en el negocio más complejo, en la zona más recóndita,
está en la nube del mismo tamaño que un principal contribuyente. Y eso es maravilloso. Exacto. Entonces, el consejo es, ya se tiene que hacer, hay un programa especial, uno puede ir, comprar el programa y hacerlo por su cuenta, pero... Hay distintos canales. Uno es efectivamente adquirir el software, pero me meto yo en la complejidad de luego tener que estar pendiente de siempre estar al día con la normativa. Actualizarme con la normativa. Y igual estoy de alguna manera tercerizando porque alguien me va a dar ese software, a menos que lo desarrolle, lo cual es una complejidad aún mayor. Ese es un camino. El otro extremo es el que me da la SUNAT desde su plataforma para hacerlo de manera gratuita. En el medio estamos los proveedores de servicio electrónico, que somos un tercero, hay cerca de 90 en el mercado, todos en capacidad de proveer el servicio llave en mano. ¿Y te despreocupas de la contabilidad? Es como que tercerizas la contabilidad de la empresa. Sí, igual vas a tener un área contable, esto no le quita el trabajo a nadie, pero sí es un trabajo un poquito más de gestión. En lugar de estar hundido y metido en los papeles, te permite gestionar y tomar decisiones. Puedes ver indicadores, ves tu información contable al día que emites el documento y no en resúmenes mensuales, ¿no? Es bastante más atractivo para un empresario también. Excelente. Además, es obligatorio, o sea que nadie escapa a eso cuando ya está facturando por 150 UITs o por encima. Es bien importante que digas además, porque ese debe ser el criterio o el feeling, ¿no? No, me están obligando. Es que en realidad el pool de beneficios supera la obligación, pero además efectivamente hay un cronograma que hay que respetar, ¿no? Un gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Tenemos 2:46, información del mundo.